Pues vamos a empezar a profundizar en lo que es el aprendizaje basado en proyectos. Para ello os propongo un recorrido que empieza por lo que es el ABP, para luego pasar a cómo podemos organizar un proyecto y profundizaremos viendo un ejemplo de principio a fin. Plantearemos herramientas que nos pueden servir para evaluar cómo ha ido ese proyecto y plantearnos qué lecciones hemos aprendido de cómo esto y cómo podemos pasar a la acción. Así que vamos a ello. Para empezar, ¿qué es ABP? Realmente existen multitud de referencias y referentes que nos pueden ayudar a construir nuestra propia aproximación al aprendizaje basado en proyectos. Yo os refiero, por ejemplo, a Fernando Trujillo, a María Caso, Martín Pinos, Juanjo Vergara o Bell Hooks, como 5 referentes que pueden ayudarte a crear tu propia aproximación a este enfoque. Fernando Trujillo pone mucho hincapié en la evaluación y en la sistematización de los procesos. María Caso nos habla más de cómo es la relación de los proyectos en torno a la producción cultural y da mucho valor al poder de la visualización a través del art thinking. Martín Pinos pone su foco en la neuroeducación, las emociones y el trabajo en colaboración con el alumnado. Juanjo Vergara sí que se centra mucho en la cooperación y le da mucho valor a esa voluntad que pone el alumnado en los proyectos. Por último, Bell Hooks trata de darnos luz y arrojar luz en cuanto al poder de los proyectos en los entornos universitarios y sobre todo pone su foco en la libertad y en la acción, con lo que estas 5 personas pueden suponer una gran ayuda a la hora de generar nuestro propio marco. De todas formas, si vamos más a lo local, es cierto que la Universidad de La Rioja ha publicado recientemente un documento que se llama Iniciación al aprendizaje basado en proyectos, que os recomiendo ya que presentan de forma muy organizada y sistematizada y a la vez que resumida las claves para su implementación. Nos metemos entonces en harina. ¿Qué es el ABP? Pues podemos definir el ABP como un modelo educativo en el que el alumnado trabaja en grupo, de manera activa, para crear un producto final que dará respuesta a una pregunta guía. ¿Esto qué implica? Pues poner en marcha procesos que tienen aplicación en el mundo real y favorecen el desarrollo de las competencias que son necesarias en el siglo XXI. Es cierto que el ABP da protagonismo al alumno y lo hace realmente, es decir, el alumnado es protagonista de su propio aprendizaje. ¿Esto qué significa? Que le otorgamos un rol activo en la toma de decisiones. ¿Y el profesorado cómo actuamos? Pues como guía y como mediadores entre el currículum y el alumnado. Y lo hacemos a lo largo de todo el proceso. Es cierto que la retroalimentación, la comunicación, la evaluación y el hacer autocrítica y revisión son clave para que podamos llevar estos proyectos a término. Al final, las producciones es importante que se muestran, que se comparten con una audiencia real, y esto se hace como un acto de celebración y de evaluación del propio aprendizaje. Pasamos a ver cómo podemos organizar un proyecto. Es cierto que la puesta en marcha de este enfoque normalmente supone planificar a más largo plazo, y eso siempre tiene una complejidad mayor. Y normalmente lo que nos puede ayudar es organizar un proyecto en distintas fases de implementación. Para organizarlo es recomendable utilizar herramientas como pueden ser calendarios compartidos, cronogramas, que delimiten esas fases y los objetivos que pensamos conseguir. También una plantilla o canvas de proyecto donde queden reflejadas las necesidades de ese proyecto, las características y las conexiones curriculares nos pueden ayudar a visualizar previamente cómo vamos a recorrer el camino por ese proyecto. Por último, unas hojas de ruta o programaciones más detalladas realmente es lo que nos determina el plan de trabajo en cada fase y cada día. Y esto ya es lo que podríamos ver como programaciones de aula. En general, un proyecto comienza con una presentación y a partir de ahí empezamos a diseñar el paso a paso de ese proyecto para pasar a desarrollarlo. Lo iremos evaluando y terminaremos con una presentación y un cierre. Por tanto, ¿cómo lo organizamos? Como siempre hay un pre, un durante y un después. Antes, ¿qué serie de preguntas nos conviene plantearnos para llevar a cabo una toma de decisiones ordenada en el tiempo? Lo primero que delimitamos es cuál es el tema. Esto nos lo va a marcar el detonante que utilicemos, el reto inicial y nos ayudará a definir la pregunta guía. De ahí pasaremos a pensar cuál va a ser la producción final. ¿Qué conexiones curriculares implica esa producción? Concretaremos más con tareas y actividades y qué recursos necesitamos y quiénes, es decir, qué agentes participamos en ello. Más decisiones, ¿cuánto durará? ¿Cuándo lo ubicamos? Ahí seremos capaces de llegar a una concreción de temporalización
y cómo evaluaremos, lo comunicaremos y lo difundiremos. Y por supuesto, el quién participamos implicará también una serie de asignación de roles y de momentos de coordinación. Esto antes. Durante, ¿qué va a ocurrir? Vamos a valorar cómo va el proceso. Veremos esos momentos de análisis, reflexión, toma de decisiones, haremos un registro de cómo va. Pensaremos si hay que hacer cambios o si hay alguna incidencia que tenga impacto en nuestro proyecto. Y también conviene ver cómo va el equipo, si hay o no desgastes, si hay o no necesidades de apoyo. Después, una vez ya el parto ha llegado a término, digamos, pues veremos cómo se ha desarrollado realmente ese proyecto. Y viene bien dedicar un tiempo a la reflexión, a la autocrítica, a la evaluación conjunta, valorar el impacto que ha tenido en nuestro propio entorno y también más allá del centro y el aula. Y también nos podemos plantear una pregunta que es ¿qué nos ha supuesto este proyecto a nivel de aprendizaje personal?